6, ya tenemos un margen para no perder tiempo y llegar, digamos, al turno abierto. Bueno, yo soy Dario Lovaglio y junto con Guillermo Aguirre coordinamos este ciclo de seminarios que se llama Léxico Ciudadanista, reflexiones sobre el discurso de la nueva izquierda. El ciclo de seminarios se propone de presentar argumentos que nos parecían como centrales en el debate de lo que llamamos la nueva izquierda. Y para ellos hemos elegido 6 conceptos, 6 palabras que iremos desglosando con los invitados. Hoy vamos a hablar de ciudadanía con el profesor Miguel Mellino, eh, pero antes de pasar a la presentación de la jornada, vamos a hablar un poco de la idea de este ciclo de seminarios. Eh, Guillermo y yo estamos trabajando en nuestras investigaciones temas relacionados a los gobiernos que han sucedido el siglo de movimientos sociales anti-austeridad de 2011. Y en ello hemos subrayado como hay un lugar común dentro de lo que son la presentación discursiva de las fuerzas políticas que han protagonizado el gobierno de las ciudades y de los estados sucesivos a este ciclo de movimientos y a raíz de ello hemos pensado de construir estas jornadas para profundizar lo que ha pasado en esta última década. O sea, justo el punto de partida es el 2011, digamos, y la explosión global de movimientos que ha ocupado las plazas y que ha construido, digamos, los movimientos que se han creado, gestado a raíz de lo que ha sido la crisis económica de 2008, y a raíz de ello, sucesivamente ha dado manera de cristalizarse en formas políticas institucionales, como en Grecia ha sido Syriza, en España Podemos, y en particular aquí en el contexto español tenemos ejemplos que no solo, digamos, tratan de articular este discurso político dentro de lo que es una forma partida estatal, sino también en lo que es el gobierno de las ciudades. Y el trabajo de Guillermo y yo, que está centrado principalmente en Barcelona, hemos pensado que sea de particular interés porque justo en las ciudades españolas, digamos, se ha creado un prototipo que ha servido como base y como desarrollo de las formaciones políticas sucesivas que han tomado forma en el contexto europeo y, digamos, en el contexto occidental, por decirlo de una manera un poco más genérica. Barcelona como ciudad ha tenido particular relevancia, sobre todo respecto a lo que ha sido la relación con los movimientos sucesivos a la llamada crisis de los refugiados. En particular, movilizaciones de interés han sido, por ejemplo, la acogida para la marcha de Open Arms y el debate sobre supuestamente la llegada y la defensa de las ONG que intentan salvar las personas que navegan en las pateras para llegar al continente. Y desde luego también una articulación discursiva que no solo se hace de estos gestos mediáticos muy evidentes, pero que también se concretizan eh, con,
con hechos como la Mare de Open Arms, por decir, que construye un discurso político, en este caso antagonista a lo que ha sido en Italia el bloqueo de los puertos de parte de la formación de derecha de Salvini, la Lega, sino también a través de una construcción simbólica, como por ejemplo se aprecian en la playa de la Barceloneta, un contador de los muertos en el mar Mediterráneo. Entonces, como la atención respecto a lo que ha sido en el ciclo de estos últimos 10 años sobre las migraciones y las crisis de las fronteras, pero más allá de esto, de la crisis del proyecto europeo, consideramos que el tema de la ciudadanía envuelve, digamos, no solo la parte, digamos, llamada en causa a la hora de gobernar en el sentido más amplio y como explicita también el cartel de este ciclo de seminarios, donde se puede ver como la representación gráfica de estos movimientos sociales que entran dentro de un parlamento, dentro del Congreso, y entran con sus familias, entran la gente de diferente tipo para tomar parte del lugar del poder, del lugar de las decisiones. Entonces, si por un lado este ciclo de seminario quiere investigar hasta qué punto, digamos, esta operación de entrada de la composición ciudadana eh, construye, digamos, nuevos tipos de ciudadanía y cuáles han sido los límites a lo largo de una trayectoria que empieza en 2013 con la formación, digamos, con el nacimiento de la formación política encabezada por la actual alcaldesa de Barcelona, digamos, en su segundo mandato, Ada Colau, pero sino también a través de un ciclo que habla también de diferentes eventos que han marcado el contexto nacional y el contexto europeo. Entonces, hoy para hablar de ciudadanía tenemos aquí a Miguel Mellino, como decía, que es profesor asociado de la Universidad de Nápoles L'Orientale y es profesor de estudios postcoloniales y relaciones interétnicas. Perdón. Recién este junio será publicada por Traficantes de Sueños la traducción de su libro Gobernar la crisis de los refugiados, un libro que invito a la lectura de particular interés para profundizar sobre esta temática. Y entonces no me voy largando más con esta introducción y dejo la palabra a Miguel Mellino. Gracias. No te escuchamos, Miguel. Ahora. Muchas gracias a vos, Darío, por invitarme a hablar con ustedes y a todos ustedes por el interés por, digamos, mi trabajo, también por el libro del cual les mandé la introducción, que como dijo Dario, el nombre es Dario más que Darío, tendría que salir en junio, julio en España, y es un libro, digamos, que estuvo escrito en el 2019, trataba de alguna manera de hacer un balance de lo que había pasado en Europa los 10 últimos años, a partir de lo que es, a partir de aquello que es mi principal interés, ¿no? Por lo que resguarda el campo social, que son las migraciones, el racismo y el antirracismo. Digamos que el libro parte un poco digamos, de los últimos 10 años del libro, del 2008 al 2018, y trata de afrontar lo que yo llamo en el libro, en el 2015, lo que se produce en Europa, que es lo que yo llamo una crisis de hegemonía. Una crisis de hegemonía provocada primero por la crisis financiera del 2008 y por todos los regímenes de austeridad que la Unión Europea ha impuesto sobre casi todos los países. El 2015 tiene, digamos,
su segundo nudo fundamental en esta crisis de hegemonía que se va a producir, que es la así llamada crisis de los refugiados, que puso fin, digamos, al régimen migratorio europeo, ¿no? Entonces yo partía un poco desde una constatación, que digamos, entre el 2008 y el 2019 hay una crisis de hegemonía en la Unión Europea, en la constitución neoliberal misma de la Unión Europea. La Unión Europea, así como se fue construyendo desde Maastricht a Schengen, en el 2015 es como que un poco salta por área. Entran en campo toda una serie de nuevos actores políticos, si así se puede llamar, sobre todo, digamos, en España un poco más tarde, pero en los otros países se manifestaron más temprano, soberanismos regresivos de derecha que, digamos, trataron de leer esa hegemonía desde un punto de vista particular y poniéndose, digamos, enfrentándose al orden del discurso que la Unión Europea ponía, ¿no? Durante este periodo. Bueno, digamos que lo que yo sostengo en mi texto es que en realidad este orden binario entre, por un lado, la Unión Europea y por el otro, todo el campo de los soberanismos regresivos de derecha, que claramente hay una disputa en juego y son formaciones ideológicas diferentes que proponen una solución de la crisis diferente. Pero lo que yo, digamos, trato de hacer hincapié desde mi punto de vista, tratar de mirar a esta crisis de hegemonía desde, digamos, lo que yo llamo en el texto el prisma de la raza, del racismo y de las migraciones. Si uno va a ver desde este punto de vista, no es que hay una diferencia tan grande entre los dos, ¿no? Es como que de un lado y del otro se han propuesto dos pactos raciales, como lo llamo yo en el texto, de ciudadanía a sus diferentes electorados para gobernar la crisis, pero digamos, comparten muchas cosas, no hay una oposición real sobre algunos temas. Digamos que el tiempo ha un poco dado razón a lo que sostiene el texto, sobre todo en Italia, donde ahora gobiernan todos juntos, así que digamos, ha servido para reforzar un poco lo que yo sostenía en ese texto. Igual yo hoy les voy a proponer digamos, una intervención que no habla tanto del texto o de la introducción que yo les he mandado, pero que trata de pensar lo que se dice en el texto en esta nueva coyuntura señada un poco por la pandemia, ¿no? Señada por la pandemia y que extremizó muchas cosas que ya se venían manifestando anteriormente. Así que, digamos, muchas de las cosas, digamos, de las que voy a hablar están en el libro y es como llevar el razonamiento del libro a esta coyuntura, para tratar, digamos, de leerla siempre a partir de algunas de las cuestiones que yo ponía en el texto, sobre todo por lo que tenía que ver con lo que antes llamé, ¿no?, el prisma de la raza, del racismo y de las migraciones. A mí me parece que en Italia es particularmente notorio, pero me parece que en Europa continental se puede alargar el discurso a la Europa continental, hay como un límite en la práctica teórica y política del antirracismo y hay como un límite en la lectura digamos, de leer cómo trabaja el racismo dentro la condición capitalista contemporánea. Me parece que hay un límite bastante grande que no permite ver ciertas cosas y que ese mismo límite llevó a una polarización del debate, ¿no?, entre Unión Europea o soberanismos regresivos, mistificando un poco la situación, no permitiendo ver algunas cosas. Así que lo que le voy a proponer ahora es más o menos un discurso que toma mucho de lo que había en el texto, pero tratando de leerlo más bien en la coyuntura en la que nos estamos moviendo.
Voy a leer un poco porque, digamos, yo soy argentino, pero hace 32 años que vivo en Italia y, digamos, es como que tengo dos segundas lenguas y no tengo más una primera, una madre lengua. Así que no, me cuesta demasiado hablar espontáneamente en español. Así que bueno, en algunos tramos voy a leer, espero no leer demasiado. El discurso lo preparé en español, así que bueno. Bueno, digamos que quisiera comenzar precisamente del título que ustedes han dado a vuestro seminario, ¿no? Léxico ciudadanista, reflexiones sobre el discurso de la nueva izquierda. Como se dice en el manifiesto, el ciclo aborda algunas de las palabras clave de lo que podemos llamar, me parece, una nueva formación ideológica de la izquierda global, con variantes nacionales. En Italia está totalmente ausente, pero bueno, digamos, me parece que hay a nivel global algo que se está cristalizando de este tipo, y las elecciones, por ejemplo, en Estados Unidos fueron, ¿no? Un poco, digamos, sintomáticas de esto. Con variantes nacionales, creo que se puede decir que es de este modo y a través de este léxico y palabras claves que han seleccionado ustedes, que se ha ido legitimando en el curso de los últimos años un importante sector dentro de la constelación siempre heterogénea de las izquierdas y de los movimientos, ¿no? Más bien europeos. Bueno, creo que a mí me toca introducir la más difícil de las palabras, el concepto más ambivalente de todos, se podría decir. Y lo podría decir también en términos freudianos. Me parece que en una buena parte de la izquierda, a la cual yo me siento cercano, una buena parte de la izquierda tiene una relación de ambivalencia neurótica con esta palabra. Ambivalencia neurótica que con esta palabra, con este concepto, el de ciudadanía, que ya ahora quisiera denominar como dispositivo. Digamos que es una cosa que atrae y repele al mismo tiempo, ¿no? La palabra, el concepto, por la historia que conlleva, ¿no? No podemos ignorar la historia que trae. Atrae y repele al mismo tiempo. Una idea bella, para decirlo en términos hegelianos, y también en este caso no de modo gratuito, pero al mismo tiempo, uso acá un término un poco abusado, una idea tóxica. Una idea tóxica, sobre todo si uno se concentra o tiene también presente, como decía antes, su dimensión de dispositivo de gobierno, y sobre todo su relación histórica con el dispositivo mayor al cual pertenece, es decir, el dispositivo de la soberanía o de la soberanidad moderna. Y cuando uno habla de soberanía o de soberanidad moderna como un dispositivo de gobierno de poblaciones y territorios, como diría el Foucault de hay que defender la sociedad, o de los cuadernos de vida política, que yo uso bastante, digamos, para redefinir lo que me parece que hay que entender por cómo funciona el racismo, pero lo voy a tratar más adelante. Cuando uno habla de la soberanía moderna como un dispositivo de gobierno de poblaciones y territorios que producen las poblaciones y los territorios, como dice Foucault, ¿no? En Hay que defender la sociedad y en los cuadernos de biopolítica, hay que agregar que se trata, y en el caso de la ciudadanía la relación es todavía más directa, más carnal, se podría decir, de un dispositivo de gobierno no solo capitalista, entendido aquí de modo simplificatorio, ¿no? Como una superestructura jurídica del modo de producción capitalista, por así decirlo, sino también occidental y colonial, dado que está históricamente entrelazado con una cierta colonialidad del poder capitalística global, como lo ha llamado Aníbal Quijano, ¿no? Que es uno de los principales referentes de la teoría decolonial. O sea que históricamente la ciudadanía como dispositivo de gobierno, la idea de ciudadanía, lo que trae la ciudadanía consigo mismo, es muy difícil de separarlo de cómo se fue, digamos, gestando y desarrollando el capitalismo colonial en su historia. Y este es un debate que lamentablemente falta mucho en la izquierda a veces, ¿no? Se habla siempre de ciudadanía como si se hablara en el vacío total, no como si fuera un concepto que cayó del cielo. Bueno, cito aquí, por ejemplo, los trabajos de Anne Laura Stoller, por ejemplo, Race and Education of Desire, pero se podrían citar muchos otros, ¿no? De la relación entre
digamos, se podría citar muchos otros dentro de los campos de estudios postcoloniales o decoloniales, y seguramente dentro también la tradición negra de Pensiero, que falta muchísimo en Europa. Es una tradición a la cual no se hace casi nunca referencia y es muy importante para pensar muchas de las cosas que tenemos que pensar hoy de frente a lo que es la emergencia de la cuestión racial o racista en el centro mismo de Europa. Bueno, lo que quería decir es que se podrían citar muchísimos textos que tratan la relación del dispositivo de la ciudadanía o de la ciudadanía como dispositivo de gobierno en los países occidentales en su relación histórica con el colonialismo. Más adelante voy a volver sobre esto. Muy importante para lo que voy a decir más adelante también es la referencia al trabajo de Achille Mbembe, particularmente un texto que se llama Necropolítica, que es del 2003, y sobre todo uno del 2013, menos conocido, pero para mí es muy importante, que se llama Crítica de la razón negra, donde apunta a algo que no está muy presente en el debate sobre la ciudadanía. Es decir, al entrelazamiento, sostiene Mbembe, durante la expansión colonial, entre el dispositivo moderno y occidental de la soberanía con la noción de raza. Mbembe sostiene en estos dos textos esto, ¿no? Que el modo de entender la idea o cómo se fue cuajando la soberanía como dispositivo de gobierno en los países occidentales se fue entrelazando durante la expansión colonial con la noción de raza, y con el racismo, ¿no? Produciendo una jerarquización misma de la soberanía y una jerarquización misma de las ciudadanías, que tiene que ver y que pone en el centro la idea de raza, el concepto de raza y el racismo como dispositivo. Un encuentro, dice Mbembe, que ha generado, como estaba explicando, una jerarquización de la soberanía, de los cuerpos soberanos y obviamente de las ciudadanías mismas, o sea, de los derechos, ¿no?, que conlleva la idea de ciudadanía. Como afirma Mbembe, esta jerarquización colonial racial del grado de soberanía de los distintos sujetos y cuerpos legitima también lo que podemos llamar una jerarquización o gestión diferencial de la extracción y de la explotación sobre las diversas poblaciones o sobre los diversos segmentos de poblaciones y sobre los diversos territorios. Más adelante voy a volver también sobre qué cosa entiendo por, digamos, gestión diferencial de la extracción y de la explotación sobre los diversos segmentos que componen un territorio y sobre los diferentes territorios en su conexión entre sí. Voy a cerrar este pequeño preámbulo volviendo sobre Freud y la ambivalencia neurótica, que desde mi punto de vista una parte de la izquierda justamente tiene hacia este concepto de ciudadanía. Lo que he dicho hasta aquí me parece suficiente para concluir que estamos hablando de un discurso, el discurso de la ciudadanía, que podríamos llamar, con un giro o con una metáfora lacaniana, un discurso del amo. Un discurso del amo. La ciudadanía, cuando hablamos de la ciudadanía parece que estamos jugando siempre de visitante, ¿no?, como se dice en el fútbol. Está aquí el síntoma, el problema del concepto, de la idea, del dispositivo de la ciudadanía. Por eso decía que a mí me toca hablar del concepto más problemático del seminario, me parece, porque los otros me parecen menos discursos del amo, ¿no? Se juegan en un terreno menos ajeno, ¿no?, más nuestro, digamos. Y de alguna manera eso hace más fácil hablar de algunas cosas. Por ahí se entiende más ahora mi insistencia sobre la ambivalencia neurótica que puede generar el concepto de ciudadanía también como dispositivo de gobierno. Un término que llama en causa, sigo razonando en términos freudianos, que llama en causa ciudadanía a la soberanía, al Estado, al padre, a la ley, entendida en el sentido más bien físico, pero también metafísico, a la nación, al occidente blanco, a los confines, a la civilización, ¿no?, a lo que el mundo occidental ha imaginado políticamente por civilización. Por eso tanto mi insistencia con Freud, ¿no? Son, como pienso muchos de ustedes saben, son 100 años
este año de la publicación de La psicología de las masas, y Freud ahí hace algunos razonamientos desde un punto de vista que no es del todo condivisible, pero que tienen que ver también con la ambivalencia que conlleva o comporta la ciudadanía como dispositivo, ¿no? Freud, por ejemplo, habla mucho, sea en La psicología de las masas que en El malestar de la cultura, como dos textos en los cuales él trata de poner, digamos, en foco el fundamento impolítico del político. Fundamento impolítico sería lo que él ve, digamos, que el proceso de civilización mismo, el pasaje de la natura a la cultura, pone como problema para un ejercicio soberano del poder, ¿no? Y abre, digamos, abre unas finestras, unas ventanas, unas puertas, que la izquierda no toca con tanta facilidad. Pero bueno, me gustaba ponerlo, digamos, sobre el tapete para seguir cargando de ambivalencia un poco el término, ¿no? Pero bueno, el concepto de ciudadanía, la ciudadanía como dispositivo, buena parte de su ambivalencia está en que llama en causa, como decía, la soberanía al Estado, al padre, a la ley, a la nación, al occidente, a los confines, a la civilización y, por todo lo que estaba diciendo también antes, y no por último, si aceptamos el razonamiento de Membe, al colonialismo, a la raza y al racismo. O sea que estamos de frente a a un concepto, a un dispositivo, a una idea mucho más que ambivalente, ¿no? El problema, me parece, es pensar si es posible, o mejor, el problema es pensar si es posible pensar la ciudadanía, o lo que entendemos por ella, como práctica, también en su significado más progresista, por afuera del discurso del amo. ¿Es posible una práctica ciudadana por afuera del discurso del amo? Lo digo con la metáfora lacaniana, ¿no? Pero, digamos, como para poner el problema. ¿Puede constituirse realmente un discurso del demos a través de la ciudadanía, como diría, por ejemplo, Rancière en un libro muy famoso de hace algunos años que se llamaba La Mésentente, no sé cómo fue traducido en español, El desacuerdo, digamos, se puede pensar la ciudadanía por afuera del discurso del amo, o sea, como discurso del demos, entendiendo, perdemos, lo que entiende ahí Rancière, ¿no? Una división por igual comunitaria del poder social y político, ¿no? Donde no haya, donde no haya de alguna manera una desproporción, ¿no? Entre gobernados y gobernantes, o donde, digamos, el ejercicio de los gobernantes no se fosilice en instituciones ajenas, ¿no?, a los gobernados. Diversos autores en los últimos años han tratado de responder a esta cuestión. No me voy a detener mucho sobre esto porque me parece que son bastante conocidos, pero lo voy a decir. El mismo Rancière, pero también Balibar, Engen-Eisen y muchos otros. Todos trazan una genealogía en algún punto un poco diferente de la mía y ponen la insurrección como el acto fundamental de la ciudadanía y de la expansión histórica de los derechos. Y esto es muy importante. Lo podemos decir digamos, a partir de las cosas, a partir de los temas que yo estaba mencionando a propósito de la ambivalencia de la noción de ciudadanía, ¿no? Lo podemos decir así: las luchas anticoloniales, las luchas antiesclavistas, las luchas antirracistas, las luchas feministas, las luchas obreras, es decir, las luchas de los excluidos o de los marginados respecto a la distribución institucional de los derechos en un determinado contexto, son la base de la ciudadanía o de lo que se puede entender en sentido progresista como ciudadanía, ¿no? No es algo que el Estado te da, pero es algo, digamos, que las luchas ponen como derecho. Hay poco que objetar a nivel histórico a este razonamiento, ¿no? Me parece que es bastante obvio. Pero me parece que no resuelve el problema que estoy poniendo, sino que abre otros interrogantes, ¿no? Que tienen que ver con, por ejemplo, lo que en toda la obra de Deleuze se llama dispositivo de captura, ¿no? Y tantas otras cosas.
Entonces me parece que no resuelve el problema concebir, impostar el debate sobre la ciudadanía a partir, como han hecho muchos filósofos políticos, como los que acabo de nombrar, a partir de la insurrección, ¿no? Por ahí otro tipo de respuesta me parece, pero que esta vez me parece ya viene por afuera de la ciudadanía como discurso del amo, viene de trabajos como por ejemplo el de Tony Negri en Commonwealth, o de los movimientos sociales e indígenas en América Latina, que han puesto, digamos, políticamente anche el problema, ¿no? De la autonomía de la relación de los movimientos y de las instituciones de lo común en relación al Estado, ¿no? Al Estado central. Me parece muy importante esta interpelación porque de ella, digamos, la interpelación que conlleva la idea misma de ciudadanía, ¿no? Porque de ella depende todo lo que van a significar las otras palabras claves del propio léxico ciudadanista, ¿no? Me parece un poco que depende cómo uno enfrenta la cuestión de la ciudadanía, las otras palabras se van a cargar de significado a partir del significado que uno le da a esta palabra, se puede decir, digamos, con un lenguaje un poco patriarcal, se podría decir a esta palabra madre, ¿no? A este concepto clave, a este dispositivo fundamental. Dunque, esta era la pequeña introducción, ¿no? En la que quería poner un poco las ambivalencias que conlleva esta noción, este término, este dispositivo. Me parece que la pandemia, por ejemplo, está mostrando bastante los límites del discurso tradicional, en todas sus variantes, de la ciudadanía como dispositivo de gobierno. Otra vez con Lacan, se podría decir que la pandemia está desnudando lo real, pero también lo imaginario de la ciudadanía. Lo real, es decir, aquello que la ciudadanía, o mejor, que el simbólico de la ciudadanía, no puede superar o superar como dispositivo, ¿no? Es decir, aquello que el simbólico ciudadano o el dispositivo de gobierno ciudadano no puede superar cuando opera como discurso del amo. Y lo real, lo que no puede superar, es aquí su base material, o sea, las desigualdades de poder, clase, raza, género y también de saber, sobre las que emerge como discurso, como orden del discurso. Pero la pandemia, en su condición de coyuntura extrema, también está desnudando lo imaginario de la ciudadanía como discurso, ¿no? La ficción autolegitimadora de su misma narración, la coyuntura en la emergencia tecnosanitaria, en la excepción, una excepción que voy a llamar diferencial, para diferenciarme de, digamos, de una parte de la filosofía política que pone la cuestión de la excepción desde un punto de vista universalista, ¿no? Que no cuaja con la constitución material misma e histórica de la excepción moderna. Estaba diciendo, la coyuntura en la emergencia tecnosanitaria, en la excepción, una excepción diferencial, por así decirlo, y no universal, es importante recordarlo, como estaba diciendo, está mostrando lo real de la ciudadanía, moderna, occidental y capitalista, como instituto. Es decir, el significado de la palabra ciudadano para la ciudadanía. No me voy a detener, me parece que es bastante obvio, ¿no? El sentido en el cual durante la pandemia, más allá de todos los discursos de cuidado, de protección y de, digamos, de seguridad del ciudadano, me parece que es bastante obvio cómo, digamos, toda la gestión andino al interior de lo que podemos llamar con Mark Fisher una especie de realismo capitalista, ¿no? Y es ahí donde el discurso de la ciudadanía desnuda un poco, ¿no? Todo lo que estaba diciendo antes. Es en el momento que estamos viviendo. Más claro que eso. En primer lugar, podemos decir que la pandemia, así como también su gestión política por parte de los gobiernos, está redimensionando la figura de lo humano en varios niveles. Más allá del discurso humanitario, ¿no? Salvemos las vidas, hay esto, lo otro. La gestión política por parte de los gobiernos tiene como algo de escondido, ¿no? Como algo de oscuro, y esa parte oscura está redimensionando la figura de lo humano en varios niveles.
A más de un año de la aparición del virus, generado precisamente por la insostenibilidad ecoambiental del modo de producción capitalista como forma de vida global, me parece que aparece claro, por un lado a partir de los efectos que han sido llamados como sindémicos de la difusión del virus, ¿no? Por sindémico se entiende, lo digo porque por ahí resulta un término no común a todos, por sindémico se entiende la combinación de la difusión del virus con las desigualdades constitutivas, sociales, ambientales, territoriales, de acceso al cuidado y a la salud de las poblaciones. Por un lado, digamos, los efectos sindémicos, por otro, lo que podemos llamar una economía diferencial y selectiva del cuidado, de la exposición al riesgo y de la inmunización social puesta en práctica por los dispositivos de gestión política de los estados como método para gobernar la crisis. Decía que queda claro no solo la no esencialidad de amplios segmentos de la población para la supervivencia del capital, más allá de la retórica de lo esencial. Yo no sé cómo será en España, pero en Italia hay una retórica insoportable de lo que es esencial, ¿no? Y también ahí me parece que hay una ambivalencia con la que no se logra poner en foco, ¿no? Cuando nosotros mismos nos apropiamos de esa palabra, ¿no? Los trabajos esenciales. ¿Qué cosa entendemos por trabajo esencial? ¿En qué sentido son esenciales? ¿Para quién son esenciales? Decía que, digamos, estos efectos de la pandemia queda claro no solo una no esencialidad de amplios segmentos de la población para la supervivencia del capital más allá de la retórica, sino sobre todo la imposibilidad, como decía antes, para las actuales racionalidades de gobierno neoliberales, y no solo, de trascender en la consideración y valorización de la vida humana aquello que Mark Fisher ha denominado realismo capitalista. No hay ninguna valorización de lo humano, no hay ninguna valorización de lo social, no hay ninguna valorización, digamos, de lo colectivo por fuera del realismo capitalista. Esto es lo que viene desde arriba, ¿no? Problematizando el asunto central de las teorías del antropoceno, por ejemplo, hoy muy de moda, lo que muestra el virus es, por un lado, que la catástrofe ecológica no es un producto de toda la humanidad, sino de lo que podemos llamar la ley del capital, es decir, de la producción de valor, de esta máquina, ¿no?, que el capitalismo conlleva adentro y que está un poco fuera de control. O sea, la organización capitalista de las relaciones sociales y materiales que dan sustento a nuestra forma de vida. Por otro, que el riesgo de extinción, al menos por ahora, tiene que ver más con una parte o con algunos segmentos de la humanidad a nivel local, europeo y a nivel global, que no con toda la especie. Lo digo en modo un poco provocatorio, ¿no? Por ahora, porque está claro que el modo de producción capitalista global, en sus semblantes actuales, es insostenible desde un punto de vista ecológico. Y sabemos, ¿no?, que el virus es un producto de esto, ¿no?, de este tipo de exceso. La movilidad, digamos, es insostenible desde un punto de vista ecológico. La movilidad debida en su mayoría a la cadena global del valor y a las lógicas y logísticas del mercado que la gobiernan, así también como el extractivismo de todas sus dimensiones, agrarios, la minería, el extractivismo digital, lo que llamamos el capitalismo de las plataformas, las dimensiones financieras y sobre todo la creciente desigualdad en la distribución de los réditos y de las oportunidades de vida a todo nivel, ¿no? Es un poco esto que está mostrando la pandemia. Hay una definición de racismo que da una geógrafa negra americana, norteamericana, que se llama Ruth Gilmore, no sé cuánto sea conocida en España, que ella habla del racismo como la producción diferencial de vulnerabilidad a muerte prematura de los diversos grupos. A mí me parece que es esto lo que está poniendo en juego, lo que está mostrando un poco la pandemia. Quisiera agregar un último punto que tiene que ver de cerca con la perspectiva que estoy proponiendo para el análisis de la ciudadanía como discurso o concepto clave, y que tiene que ver con la distribución cada vez más desigual del consenso y de la coerción, o sea, entre la gubernamentalidad como tecnología de gobierno y la violencia represiva o securitarismo en todas sus dimensiones.
Muchos escritos sobre la era del capitalismo de la vigilancia, por ejemplo, ¿no? El texto de Zuboff viene muy citado, y sobre el desarrollo cada vez más profundo de las técnicas digitales de control social y vigilancia, por ejemplo, del reconocimiento facial. Han llegado a un nivel realmente impresionante. Menos se ha hablado, sobre todo en Europa, de la selectividad de género y de la selectividad racial de los algoritmos, lo que presupone que el capitalismo de la vigilancia no afecta a toda la ciudadanía por igual, no afecta a todos los sujetos por igual. Lo que Zniček llama la caja negra, la black box, está adentro y no afuera de lo que un gran autor de la tradición negra radical norteamericana como Cedric Robinson ha llamado capitalismo racial. Lo que produce la black box, el capitalismo digital, el capitalismo de la vigilancia, digamos, está adentro y no por afuera de lo que Robinson ha llamado capitalismo racial. Y es algo que tampoco se tiene muy en cuenta cuando se habla de estas cosas, ¿no? Aquí también tenemos una especie de aporía, aporía se dice en castellano, sí, por ahí, ¿no? Sí. De aporía universalista, blanca, occidental, colorblind, como se dice en inglés, de una parte de las críticas radicales al estado de excepción. Un término muy abusado también, pero, por ejemplo, es un límite de la misma Zuboff, también de Zniček, pero pienso sobre todo a las perspectivas de filósofos como Espósito, Agamben, o, por ejemplo, algunos de los trabajos de Saskia Sassen, que son muy importantes, pero que también tienen un poco este límite por lo que yo pienso. Lo que quiero decir es que la gestión de la crisis del COVID lo que ha mostrado es la interdependencia de biopolítica y necropolítica. Interdependencia de biopolítica y necropolítica como políticas públicas o de Estado. ¿Qué entiendo por interdependencia de necropolítica y biopolítica como política pública o política de Estado? Entiendo lo que Foucault, cómo Foucault da cuenta del racismo en Hay que defender a la sociedad, ¿no? En el que él, digamos, no habla tanto de necropolítica, sino de tanatopolítica, pero dice algo que muy a menudo no viene recordado, ¿no? Que, digamos, la producción biopolítica depende mucho de la producción de necropolítica. La muerte de algunos es la vida y el potenciamiento de los otros, del potenciamiento de la vida de los otros. No obstante, esos otros sufran aunque un nivel, digamos, de explotación. No es que todos los que están dentro, lo que podemos llamar, tomando de un modo un poco esquemático, ¿no? Estos conceptos de Foucault, la esfera biopolítica o la sociedad civil, si la queremos llamar de este modo, contrariamente a la sociedad política, ¿no? Como la llamó un teórico como Chatterjee, quien vive por afuera de los derechos, ¿no? Digamos. Bueno, lo que dice Foucault es un poco eso, que generalmente no viene muy tenido en cuenta, ¿no? La idea que la muerte de algunos, un cierto tipo de gobierno, más bien impostado, improntado a la coerción, a la represión, a la violencia, a la subalternidad, está a la base de la productividad, de la extracción de valor de todo el conjunto social. Son dos cosas que no se pueden separar, ¿no? Y esto me parece que el neoliberalismo lo muestra muy bien. No es que todo su lado seguritario, represivo, autoritario, es algo que puede estar o no estar. Es algo que tiene que estar porque la lógica mismo neoliberal la necesita y la fomenta, ¿no? La fomenta, la excita, se podría decir, a nivel sexual. Esta aporía universalista, digamos, de la que estaba hablando antes, típica también, por ejemplo, de la mirada biomédica o inmunológica sobre la sociedad, que está brindando el ojo desde el cual analizar la crisis, ¿no? El ojo del experto y de la ciencia, y sobre todo los métodos para gobernarla, es lo que también está mostrando la gestión
la gestión de la soberanía del COVID, ¿no? Este ojo, digamos, esta mirada biomédica o inmunológica conlleva ella también una aporía universalista, ¿no? Ahora voy a explicar un poco por qué, pero me parece que se entiende. Y a su vez viene usada esta mirada biomédica o inmunológica como método para gobernar la crisis, ¿no? Es de ahí que después se elaboran las respuestas de dar a la expansión del virus o a cómo están dando la crisis. Digo gestión soberana porque esta perspectiva biomédica o inmunológica, a través de la cual se construye la narración, ¿no?, de la crisis, se expresa a través de un cierto nacionalismo metodológico. Asume como elemento central del propio discurso la metáfora del Estado-nación, un cierto y problemático nosotros, una concepción de la sociedad como cuerpo y viceversa del cuerpo singular como Estado-nación, un lenguaje bélico contra el enemigo, una sacralización de los confines, una santificación del cuerpo social, justamente cuando el problema es el cuerpo social mismo, es el que ha generado el virus, ¿no? Sin embargo, el virus de esta narración inmunológica, biomédica, dominante, viene siempre extroyectado, ¿no? Viene siempre extroyectado como un agente patógeno que no tiene, digamos, que no tiene cabida en la normalidad. Hay un artículo muy interesante sobre esto de la antropóloga Emily Martin, que se llama Toward an Anthropology of Immunology, del 1990, en el que ella analiza muy bien cómo en el 1990 ya, hace 30 años, cómo todo el lenguaje de la inmunología médica se estaba construyendo sobre una metáfora sobre la narrativa o la narración del Estado-Nación, cuando en realidad no era necesaria esa metáfora. Ella entrevista a varios inmunólogos, varios científicos que, digamos, sostienen que presentar el problema en estos términos de guerra contra el enemigo, de inmunidad del cuerpo, de presentar al virus como algo externo, es algo que es una construcción discursiva que depende de las desigualdades materiales, en lo que dice ella, de la sociedad, ¿no? No es un lenguaje científico, no es algo objetivo. Todo podría ser descrito de esa manera. Pero bueno, en este momento está teniendo como, digamos, una funcionalidad muy, ¿cómo se dice?, muy seria, ¿no? Esta mirada biomédico nacionalista, como la llamo yo, al menos en Italia, es expresión del racismo estructural e institucional en el que vivimos, donde no tenemos ningún dato pormenorizado o detallado o estadístico, ni siquiera un estudio más o menos influyente sobre los efectos, por ejemplo, sociales, laborales, económicos, sanitarios, de acceso a los cuidados, de los casi 6 millones de migrantes legalizados que viven en Italia, no ya de los que están en la frontera esperando, ¿no? Ni de hablar de los indocumentados o de toda esa población diseminada en el circuito de la acogida, hotspots, las famosas naves cuarentena, los centros de acogida, los centros para la repatriación. No sabemos nada de lo que está pasando allí. No tenemos ninguna estadística, no tenemos ningún estudio, no hay ninguna presencia en el debate sobre eso. No tenemos estudios, investigaciones o datos sobre la relación de los inmigrantes, por ejemplo, en Italia con el sistema sanitario nacional, por ejemplo. Sabemos que en otras partes del mundo, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Francia, propio en virtud del pasado colonial y del racismo, muchos grupos no blancos, negros, hispanos, afrodescendientes, migrantes, árabes, manifiestan desconfianza hacia una institución que en pasado ha tenido un rol muy activo, por ejemplo, en procesos de esterilización de masa para las mujeres negras y de experimentación farmacológica secreta sobre los cuerpos negros, por cuanto regula esto, por ejemplo, en Estados Unidos y en Inglaterra. Por lo que respecta a Francia, basta leer el sugestivo artículo de Fanon, La síndrome nordafricana, del 1952, pero muchos otros, y no solo de Fanon, para deducir la relación colonial, histórica, entre el Estado francés, la medicina y el indigenato, ¿no? Lo que los franceses llaman el indigenato. Italia es seguramente un caso diverso, no es totalmente encuadrable en las historias de estos otros países. Pero ¿qué tipo de atención se ofrece al migrante? ¿Qué tipo de cuidados está manifestando
por el migrante, ¿no? Durante este periodo de crisis. Por migrante entiendo a 6 millones de personas con documentos, ¿no? Es algo de lo que se habla poco también. Alguno que otro dossier, aquí y allá, nos dice que es muy difícil para los extranjeros que viven en Italia ir más allá de los primeros auxilios o de una atención genérica. La mayor parte quedan siempre en los primeros auxilios, no van nunca a las especialidades. Los repartos especializados quedan casi siempre muy lejos. Pero la verdad es que sabemos poco. Buena parte de esta masa poblacional, los migrantes, los que están esperando el permiso de asilo y otras cosas, sobre todo en la primera parte de la pandemia, durante el lockdown más duro y largo, pudo contar solo con la solidaridad de algunos movimientos sociales territoriales. Todo esto nos muestra una sociedad, la italiana, que no logra verse como multicultural, multiétnica, yo diría poscolonial, uso estos términos de cómodo naturalmente, y que sigue naturalizando a los migrantes y sus descendientes como sujetos en tránsito, como sujetos invisibles, no como ciudadanos, y aquí hay otra aporía, ¿no?, de la ciudadanía, su razón de ser en virtud su razón de ser en virtud de algún tipo de confín, ¿no? Aporía en el sentido, estaba hablando de sujetos invisibles en el sentido que reproduce el lugar que buena parte de esa población ocupan en la sociedad italiana. Es decir, los estratos, trabajos y espacios más bajos y subalternos o a mayor intensidad de explotación y extracción de la sociedad, ¿no? O sujetos en tránsito, o sujetos invisibles pero invisibilizados más que invisibles, o cuando, digamos, entra el lenguaje humanitario de la izquierda, sujetos a los que hay que cuidar, pero siempre dentro de toda esta jerarquía, ¿no? Sin poner nada en discusión. Esta narración biomédico nacional, diseminada por las instituciones y los medios, cuando se ha ocupado del no ciudadano, en este caso, lo ha hecho solo para naturalizar las representaciones racistas de estos grupos en el imaginario cultural popular. Desde este punto de vista, me parece que la pandemia está poniendo de relieve la fractura racial, el racismo estructural que hay en nuestras sociedades y que casi nunca viene llamado en estos términos, ¿no? Racismo estructural. Este concepto, esta idea, sirve para, digamos, tiene que servir para poner de manifiesto, para hacer visible, ¿no?, un dispositivo de dominio. Pero no se lo llama casi nunca con este término, al menos en Italia. Pero me parece que es un problema general europeo, con por ahí la excepción de Inglaterra. Si partimos del supuesto que el capitalismo produce sea homogeneidad que heterogeneidad, como muchos autores han, digamos, sostenido, que jerarquiza las formaciones sociales a partir de dialécticas específicas de inclusión y exclusión, generadas por una concepción racial de las poblaciones, lo que he llamado anteriormente la interdependencia de biopolítica y necropolítica, está claro que la ciudadanía como dispositivo de gobierno reproduce de un modo o de otro esas lógicas. Si las cosas están de este modo, ningún discurso universalista será un remedio eficaz. Por un lado, porque no permite ver la diversidad de las lógicas de explotación, de extracción y de exclusión de los diferentes grupos y sujetos sociales. Por otro lado, porque nunca va a elaborar la respuesta política, pública, institucional adecuada para equilibrar de algún modo las diferentes formas de desigualdad o las diferentes formas de acceso, ¿no?, a estas cosas. Aquí tenemos otra crítica importante hacia la lógica de la ciudadanía tradicional. Creo que en el caso específico del racismo y del antirracismo, habría que elaborar otro tipo de agenda política antirracista, que sea capaz de ir más allá de los discursos progresistas, universalistas, bellos, éticos, moralistas, que sirven más que nada como estrategia de autoempoderamiento, de autolegitimación y de reproducción de lo que voy a llamar aquí, sobre el ejemplo de Gloria Becker, una antropóloga de origen del Surinam que trabaja en Holanda, que escribió un libro muy interesante, un análisis de la sociedad holandesa que se llama White Innocence. Sirve, como estaba diciendo, estos discursos, digamos, progresistas, universalistas, bellos, éticos,
como estrategia de autoempoderamiento, de autolegitimación y de reproducción de lo que podemos llamar la propia inocencia blanca. Visto nuestro argumento, se podría decir, legitiman una especie de cierta inocencia ciudadanista, ¿no? En algunos casos. Creo que hay que salir del antirracismo como mera enunciación de principio moral o humanitario. Como señalan la lucha del movimiento negro en Estados Unidos en los últimos años, y Black Lives Matter en lo específico, pero no solo, al racismo estructural y a sus lógicas de exclusión no se las combate con discursos universalistas, ni con discursos culturales. La lógica humanitaria no solo no alcanza, como estamos viendo también desde nuestra coyuntura, sino que es del todo interna, como imaginario y como política, al realismo capitalista, ¿no? Lo llamo así para darle de algún modo un nombre. Es más, en algunos casos, esta lógica humanitaria, y en el caso de Italia y de otros países de confines muy claro, esta lógica humanitaria ha terminado por mostrarse como otra forma predatoria y extractiva del cuerpo del migrante, que viene, sí, a veces justamente salvado, pero una vez que viene salvado, entra en un circuito que lo mete en la sociedad a partir de todas estas lógicas. Y sobre eso se ha intervenido muy poco. Al menos en Italia, digamos, todo el frente humanitario, del cual yo mismo he participado muchas veces, no ha puesto con suficiente atención esta cuestión, ¿no? Toda la, digamos, la internidad de todas las políticas de acogida, digamos, ese 10% de migrantes que logra acceder a la legalidad de este circuito, no ha puesto, digamos, en foco la internidad, digamos, de este dispositivo a todo lo que llamamos capitalismo de extracción, capitalismo predatorio, y, digamos, todos los adjetivos que nos querramos imaginar. Bueno, voy a empezar a concluir. El dramatismo de esta coyuntura, la violencia que la pandemia está descargando ferozmente y a través de la cual está reorganizando la trama de las relaciones sociales y productivas, que obviamente ya no serán las mismas del momento prepandémico, visto que me parece que lo que estamos viviendo, pero esto ya lo han dicho muchos, así que no es que lo voy a decir más no me voy a detener detalladamente, estamos viviendo un momento de transición más que de anomalía, estamos atravesando un umbral más que una paréntesis, pero el dramatismo de la coyuntura en cada una de sus dimensiones lo que nos está mostrando es no solo los límites del discurso ciudadanista, sino también la dificultad de humanizar, en el sentido de hacerla compatible con las exigencias vitales mínimas de las mismas condiciones de existencia biológica de la mayoría de la humanidad, una forma, nos está mostrando la dificultad de humanizar una forma de vida naturalmente deshumana, que tiene su límite y condición en el mismo axioma capitalista que la rige. Es totalmente deshumano, ¿no? Deshumano porque, digamos, está gobernado por una lógica de autovalorización y producción del valor que, como decía Marx, mete a todos en relaciones independientes de nuestra voluntad, ¿no? Hay algunas cosas de Althusser, del antihumanismo de Althusser, que podrían ser muy útiles para leer este momento, pero no los voy a tediar con eso. La solución de la crisis del COVID no podrá venir desde el interior de su imaginario o estructura, usando aquí el término, por ejemplo, en el sentido de Roland Barthes. Desde su interior será verdadero precisamente lo contrario, porque bajo la percepción subjetiva de vivir dentro de una especie de objetivación espectral y angustiante, de algo así como lo que Bergson ha denominado tiempo de la ciencia, un concepto hoy muy interpelante, dada la medicalización soberana de las instituciones y de las tecnologías del gobierno, de vivir un tiempo de la ciencia, es decir, en bloques temporales distintos, pero todos iguales a sí mismos y carentes de novedad, bajo este tiempo aparentemente monótono y siempre igual, bajo este tiempo de la ciencia se está moviendo sin pausas entre sus fallas el tiempo turbulento y vertiginoso de lo que Marx ha llamado Juggernaut capitalista.
Como muchos analistas han subrayado, la pandemia no hizo sino acelerar algunas tendencias ya en acto desde hace años. Muchos estudios están enfatizando que el teletrabajo, por ejemplo, está redoblando los niveles de productividad del trabajo y de los trabajadores, transformando los hogares, viejos espacios privados, en pequeños talleres posmodernos y descargando los costos sociales y económicos sobre la piel y el género de los trabajadores y las trabajadoras. Nuestro futuro, obviamente, dependerá, como siempre, de lo que sabremos oponer a nivel político a la futura reorganización de nuestras vidas o formas de vida que seguramente operará el capital y que está ya operando, ¿no? Toda la política europea, los famosos recovery funds, van en esta dirección, ¿no? Hay que empezar a prepararse un poco para eso. Una de las tesis que quería proponerles y que podemos discutir si quieren en el debate, que está bastante, digamos, en mi libro, la podría resumir más o menos de este modo. El proceso de neoliberalización de las sociedades en los últimos años, la profundización, el reforzamiento de los procesos de jerarquización neoliberal de la ciudadanía, es decir, lo que yo llamo la creciente racialización de las cuestiones sociales, de las cuestiones sociales y políticas, de la dialéctica material entre inclusión y exclusión, en las diferentes formas de explotación del capitalismo contemporáneo, han hecho más visible que antes lo que podemos llamar, por decirlo con Marx, de algún modo, el arcano del racismo. Es decir, su real rol histórico en el gobierno y en lo que Foucault llamaba la producción de población y territorios en el interior de las formaciones sociales modernas. El racismo es un elemento productivo, está dentro y no fuera de la ontología de las relaciones de producción de una totalidad social. Está dentro y no fuera de la socialidad. Y por eso se presenta como una formidable tecnología de extracción de valor de la sociedad misma, ¿no? Que extrae valor, digamos, del conjunto social mismo. El racismo no es un anacronismo, no es algo irracional, no es solamente un límite cultural o político, no es algo que tiene solo la derecha, no es una mera manipulación simbólica, no es un problema subjetivo, no tiene que ver con la ignorancia, aunque está en el centro de todo esto. El racismo es también goce y deseo. El racismo es también goce y deseo de una parte de la población. Y lo hemos visto de modo directo en los últimos días de Trump en la Casa Blanca, pero lo podemos ver también en buena parte de nuestro escenario político, ¿no? Como alguna vez dijera Malcolm X, el racismo es un elemento, este sí, esencial del capitalismo, de la objetividad espectral de una forma de vida, como la llamaba Marx, histórica, nacida a través de un violento proceso global de expropiación y desarraigo, gobernado exclusivamente por la lógica anárquica del mercado y que se nutriría cada vez más como dispositivo de acumulación y de explotación del colonialismo, de la esclavitud, del racismo y del imperialismo. Aquí también me parece que está una parte, digamos, de lo real, del capitalismo y de la ciudadanía, que la pandemia está mostrando como algo un poco insuperable. Gracias. Pues muchas gracias, Miguel, por esta densa intervención. La verdad que ha dado modo como de abrir un poco el tema realmente con la dimensión un poco más compleja de este ciclo de seminarios, como decías tú, ahí donde, digamos, se juega un poco el partido de la nueva izquierda y de los fenómenos de la globalización contemporánea, como ha subrayado a través del prisma que nos ofrece la crisis del COVID, ¿no? Y que no es solo una crisis sanitaria, sino también envuelve, digamos, todos los aspectos de la vida social. Lo que, eh, lo que claro, que me llamó mucho la atención es este enfoque sobre la dimensión estructural del racismo, siguiendo un poco las huellas del trabajo de Cedric Robinson. Me daba como, aquí por ejemplo en España, sí que los movimientos antirracistas
denuncian un racismo institucional que pero a la vez también, digamos, deja un poco esta ambivalencia, esta complejidad de esta palabra cuando hablamos de racismo institucional, como si fuera una propiedad de la decisión del gobierno, de las instituciones vigentes en un determinado territorio, a producir los efectos de racismo en la sociedad. Digamos que esta lectura también es tan ambivalente que claramente da lugar a la hipótesis de que, digamos, el tipo de institución, el tipo de gobierno, la caracterización de un gobierno matice el tipo de racismo de las instituciones. Pero claro, tu intervención me pareció remarcar, digamos, como que el soberanismo, digamos, nacionalista de derecha, como digamos la izquierda neoliberal, eh, comparten, digamos, esta dimensión racista, digamos, de la producción de territorio y población. Lo que te quería preguntar en este sentido es, también, digamos, más allá, digamos, de lo que está pasando hoy en Estados Unidos, ¿no? Con los asesinatos de Dante Wright y anteriormente de George Floyd, digamos, y de todas una serie de eventos que ahora no estamos aquí a hacer el listado de los numerosos eventos que lamentablemente hacen parte de la historia actual. También, digamos, hay, ¿no? Decías, claro, los movimientos antirracistas comparten también esta dimensión universalista, digamos, ¿no? Digamos, parte de la lectura de algunos movimientos antirracistas contemporáneos comparten esta lectura problemática, ¿no? Digamos, que si por un lado se da a través de la que es la dimensión de la inclusión de la población, digamos, excluida dentro de lo que son los derechos de ciudadanía. Por el otro lado, también asistimos a una reapropiación identitaria del antirracismo, ahí donde, digamos, la palabra está asumida por el cuerpo racializado, digamos, en una dimensión excluyente, digamos, como decir, de identidad genética, por decirlo en algún tipo. Y entonces me gustaría saber, digamos, cuáles son, según tu opinión, tu punto de vista, eh, las salidas, digamos, para un movimiento antirracista en la actualidad, dada esta situación. Y nada, si luego, digamos, la respuesta a esta pregunta, otra gente quiere, o si prefieres que hacemos todas las preguntas en este momento y luego vas respondiendo, no sé cómo, Como cómo, prefieran ustedes, no sé. cómo Dígame. prefieras. Porque sé que Caterina quería hacerte otra pregunta, entonces digo, a lo mejor se puede sumar y así que no hacemos más interrupciones para hacer la conversación más fluida. El tema que la mía era más una intervención, más una respuesta a una pregunta que planteó Miguel. Entonces, capaz que mejor contesta la tuya y después digo lo mío. Vale, perfecto. Bueno, lo primero, vos dijiste que, digamos, en España hay como una denuncia del racismo institucional, ¿no? Bueno, hablar solo de racismo institucional es un poco limitado, digamos, porque el racismo no está solo en las instituciones. El racismo corre por todas las estructuras, ¿no? de la sociedad. Personales e impersonales, materiales e inmateriales, públicas y privadas. Es un poco como la violencia de género, ¿no? Está en todos lados, no es que está solo en las instituciones. Así que hacer como hizo tradicionalmente la izquierda, un cierto tipo de izquierda, ¿no? De circunscribirlo o a las instituciones o esencialmente a los derechos laborales es muy limitado como estrategia, digamos, de lucha antirracista. Es lo primero, digamos, que me siento de decir.
Lo segundo es que, bueno, acá voy a hablar mucho de lo que pasa en Italia, porque tal vez en España la cosa sea diferente, pero en Italia es como que el movimiento antirracista, en realidad no existe un movimiento antirracista en Italia, existen movimientos sociales que a veces, digamos, solidarizan con las cuestiones o con las causas que tienen que ver con los migrantes o con los extranjeros que viven en Italia y que tienen una parte muy activa. Ninguno va a quitar aquí protagonismo a nadie, ni importancia, ¿no?, a las luchas que se han llevado a cabo. Pero digamos que el problema de estos movimientos es que, ¿cómo puedo explicarlo? Por muchos años en Italia, toda la cuestión del racismo y antirracismo se ha cristalizado solamente en los confines, solamente en los hotspots, solamente en el migrante que no tenía permiso de soyorno, de estadía, en los indocumentados, en los barcos, en el socorro, que está bien, es una parte importante esa del racismo, pero es un arma de doble filo eso, porque el racismo, si decimos que está en toda la sociedad, no está solo en los confines, está también adentro de la sociedad. Y de eso, digamos, una buena parte de los movimientos sociales que más protagonismo han tenido dentro de las luchas antirracistas, se han ocupado poco de eso. Hay muy poco, digamos, que tenga que ver con los 6 millones de migrantes que viven en Italia regularmente, y que si uno va a ver cómo viven, dónde viven, qué trabajo hacen, no obstante 50 años que están ahí, va a encontrar un racismo estructural enorme. Digo esto, pero también tengo que decir que hay muchos trabajadores migrantes, como es natural, ¿no?, en Italia, que han hecho luchas muy importantes, por ejemplo, en el ámbito de la logística, en el ámbito de la agricultura, en el ámbito de la distribución y sobre todo en la esfera del trabajo, ¿no? Esto no se puede minimizar. Lo que falta, digamos, es la construcción del antirracismo como un elemento, digamos, de convergencia o de recomposición, como decían los viejos obreristas, con otras luchas o con otros movimientos, ¿no? Se lo sigue viendo como algo que tiene que ver solo con una parte de la población. Y esto es un problema. Lo que hay de nuevo en Italia, y es muy importante, es la aparición en el escenario político, en el escenario social, de las segundas generaciones de migrantes. Los que tienen 15 y 16 años, que han tenido un protagonismo, por ejemplo, político visivo por primera vez, por ejemplo, antes del segundo lockdown, en octubre, noviembre, hubo manifestaciones contra algunas medidas del gobierno, se tentó de hacer algo, y por primera vez se han visto una parte de las segundas generaciones, chicos nacidos en Italia, pero de descendencia extranjera, manifestar, llevar sus instancias de modo autónomo respecto a los movimientos tradicionales políticos de la izquierda, porque en Italia no teníamos esto, teníamos todavía como un paternalismo constante, ¿no?, de monopolio de la voz del otro. Bueno, esto un poco se está empezando a romper. Gracias también a los efectos que tuvo la movilización de Black Lives Matter en Estados Unidos, bueno, fue a nivel global, pero también en Italia, en el verano, se empezó a mover mucho también en ese sentido. Por ejemplo, por primera vez se han puesto cuestiones de manera muy visible sobre lo que es la toponomástica, sobre los monumentos, sobre el racismo cultural, sobre el racismo en la educación, todas cosas que acá hasta ese momento no se hablaba mucho, porque la visión predominante es que el racismo es un prejuicio cultural, es un engaño de los políticos de derecha, es una mistificación ideológica, es una mentira. Entonces, ¿cómo la curo? Con discursos progresistas, con políticas culturales, con políticas de inclusión, que en el mejor de los casos es dar un permiso de estadía, que está muy bien, porque alarga los derechos, pero no basta. A esto es lo que digo, que hay que elaborar una agenda política antirracista diferente, que vaya, digamos, que logre poner de vista cuáles son los efectos reales, materiales de racismo en la sociedad.
¿no? Algo así como, por ejemplo, la política de las cuotas, por ejemplo, la affirmative action. No digo que eso va a eliminar el racismo, absolutamente, porque después se pondrán otros problemas. Pero acá ya es muy necesario eso. Y sin embargo, se tiende siempre a razonar en un universalismo un poco abstracto, ¿no? Como si el capitalismo funcionara así, ¿no? Produciría solo, ¿cómo decir?, opresores y opresos, ¿no? En cambio, no es así. No es así. Entonces es como que aquí, por ejemplo, hay muchos límites que superar en este ámbito. Otra cosa muy importante que después, digamos, de lo que ha pasado con Black Lives Matter, pero también ahí, ¿no? Es como que hay como un doble discurso todavía, pero está muy bien igual que haya venido a la luz. Muchos sujetos, muchas personas, digamos, descendientes de migrantes, o negras, o no italianas, o no blancos, han empezado a tener un mínimo de palabra, por ejemplo, en las academias, en las universidades, en los debates públicos, en los medios. Se está jugando, digamos, algo muy importante ahí también, porque no quiere decir que simplemente, porque, digamos, ahora dar la palabra sobre todo a una mujer negra es bastante cool, ¿no? En algunos casos. Y sobre todo a un cierto tipo de mujer, o a un cierto tipo de sujeto de la segunda generación. Pero acá es muy importante que esté empezando a pasar eso, cosa que antes no pasaba. Así es como que, digamos, estamos en un momento un poco de transición en ese sentido. Y me parece que hay mucho, digamos, lo primero que hay que hacer es romper un poco con hay que decirlo claramente, con el paternalismo que tuvo la izquierda tradicionalmente hacia estas cuestiones, y ese paternalismo tiene mucho que ver con un universalismo hecho de bellas ideas, ¿no? De bellas ideas que sirve más para el empoderamiento, la legitimación de la propia identidad, que no para afrontar cuestiones reales. Al menos en Italia eso es muy claro, pero me parece que también en otros lugares es así. Sí, seguramente. O sea, me parece como que a través del prisma de la raza, digamos, parafraseando la introducción de tu libro, se puede ver, digamos, cómo este léxico ciudadanista, digamos, se empodera, se hace cargo de, de bellas palabras, ¿no? Y que ha servido, digamos, a lo largo de este siglo como para autoafirmarse, ¿no? Y y recrear una identidad, digamos, a una izquierda que ya había perdido una identidad, digamos, ya en las décadas anteriores con los movimientos antiglobalización, pero digamos, ahora no entramos en un análisis retrospectiva de lo que han sido los movimientos sociales y que a través, digamos, este concepto de ciudadanía se puede ver, digamos, cuál es el legado, digamos, que llega hasta hoy, ¿no? En este cierre de ciclo, digamos, que si se puede decir así, de ciclo que por un lado ha visto un nuevo protagonismo, ¿no? De formaciones ciudadanistas o del renovado interés por el populismo, ¿no? La referencia que tú haces a Lacan, digamos, me hacen pensar, digamos, al renovado interés que ha tenido también en la creación de nuevas formaciones políticas en América Latina como aquí en Europa. Y entonces, nada, agradecerte y si alguien quiere hacer una pregunta o aportar algo a la discusión, digamos, ahora abrimos el turno. Sí, yo quería, si puedo intervenir yo brevemente, porque después tengo una hija a la que darle de comer. Quería agradecer a Miguel la charla, súper interesante. Me encanta digamos, cuando haces hincapié en cómo, digamos, se tiende desde la política, desde, digamos, en lo que se pone, en lo que suele poner la atención la opinión pública, sobre todo por el trabajo de los medios de comunicación, evidentemente, cómo se tiende a quedarse un poco la imagen de la frontera, del momento en que se cruza, la llegada del migrante, la patera, la isla, el centro de primera acogida, donde, digamos, el primer paso, ¿no? O sea, cuando el migrante pone pie en suelo
europeo para después ser desperdigado, y qué es lo que pasa después de ese primer paso, ¿no? Es allá donde se pierde un poco la atención, ¿no? Mediática, pero incluso un poco académica. Yo personalmente estoy llevando a cabo una investigación sobre precisamente el sistema de acogida en Italia y en España. Por ahora he trabajado solamente sobre el sistema de acogida italiano, ya empezaré una segunda etapa comparativa, pero quería aportar mi pequeño granito de arena porque además hasta hace muy poco era coordinadora de un centro de acogida para solicitantes de asilo, y entonces tengo un poco el pulso de la situación de cómo se vive, digamos, en esa larga fase de intermedia que digamos, aguarda el migrante después de que ya ha cruzado la frontera y ha sido aceptado dentro del sistema de acogida institucional, una larga fase liminal que digamos termina cuando las cosas salen bien en reconocimiento de algún tipo de protección, ¿no? Y el otorgamiento del permiso de residencia. Una fase que en Italia puede dura de promedio entre 4, 5, 6 años, aunque la ley diga que tendría que ser mucho más rápida, ¿no? Y un poco responderte por lo poco que he podido ver en mi caso específico, cuando vos justamente planteabas la pregunta de cómo ha vivido la pandemia esa población muy específica de la que muy poco se ha hablado, ¿no? En toda, digamos, esa retórica de quedémonos en casa, cuidémonos y tal. Entonces, yo justo empecé a trabajar en ese centro de migrantes después del primer lockdown, y realmente pude ver los efectos, los efectos a nivel casi te diría psiquiátricos de ese primer confinamiento sobre unos sujetos que ya padecían fuertemente las consecuencias de los cortes radicales en la financiación del sistema de acogida que había supuesto el gobierno de la derecha, digamos, hace 2 gobiernos, digamos, en Italia, cuando entró en vigor el decreto seguridad de Salvini, que entre otras cosas, ¿no?, había cortado los fondos de manera dramática al sistema de acogida en Italia, lo que supuso básicamente que todas las cooperativas que se ocupaban de la acogida de migrantes, que para los que no estén familiarizados con el sistema italiano, básicamente se puede llevar a cabo de 2 maneras, o son grandes centros, que pero cada vez más son, digamos, son cerrados en favor de pequeños, de una acogida, digamos, como difusa, organizada básicamente en pisos protegidos, ¿no? Y ese tipo de centros de acogida son gestionados por cooperativas que reciben, digamos, tanto la financiación como los migrantes, a lo que luego tienen que atender desde la prefectura, que son, digamos, unas derivaciones territoriales del Ministerio de Interior. Así es. Y bueno, y esas cooperativas, digamos, se encontraron en el momento en que explota el COVID, con unos cortes de personal tremendos, las que no habían quebrado, y entonces realmente lo que pasó es que los 3 meses, 2 meses y medio de confinamiento significaron básicamente que toda esa población con documentos, recordamos, porque son migrantes legales en ese momento, ya que están dentro del sistema, ahí sí, digamos, yo soy muy crítica cuando Agamben habla de bare life en referencia a la vida de los refugiados, de los solicitantes de asilo, porque encuentro que le quita mucho poder de agencia, ¿no?, al migrante, pero allí sí que era bare life. O sea, el sistema garantizaba un techo, seguía garantizando comida, pero no había otra cosa. O sea, los chicos estaban encerrados en sus casas, es que son casas donde ellos no tienen casi nada, porque sus pertenencias son mínimas. Suele haber una televisión entre 10, 15 personas y sin posibilidad de salir, sin posibilidad de
de relacionarse con nadie más que con sus compañeros de piso, con los que no necesariamente se llevan bien. En fin, realmente muchas personas han salido trastornadas de ese periodo por la falta de relación, pero también la falta de atención más allá de sus necesidades básicas. Ha habido casos psiquiátricos que han, digamos, explotado tras ese periodo por precisamente la falta de atención que han recibido, ¿no? Por lo que se refiere al sistema sanitario nacional, digamos, atiende lo que tiene que atender, pero por mi experiencia, digamos, allí sí que vemos el racismo difuso, no solamente institucional, sino estructural. Digamos, a quien le toca el médico buena onda, bien, pero he tenido que yo misma escuchar algunas afirmaciones directamente médicos que no quieren hablar con el chico, quieren hablar con el operador, el trabajador social, ni lo miran a la cara, hablando de ese personaje, qué es lo que tiene, test negados porque la persona en cuestión no tenía la tarjeta sanitaria actualizada, y no tenía tarjeta sanitaria actualizada porque con el COVID se ha parado toda la maquinaria de renovación de los permisos de residencia, que esos chicos a veces tienen que renovar cada 2 o 3 meses, o sea, digamos, las consecuencias en el sentido más amplio de lo que ha supuesto el parón del COVID, han tenido unas recaídas sobre esa población muy específicas, muy graves y muy difícil de entender para quien no esté familiarizado con ese sistema. Porque, digamos, hay toda una serie de cuestiones que están vinculadas a su situación burocrática, o sea, están realmente atrapados dentro de la malla de un sistema burocrático que el italiano, digamos, te conoce en el mundo por ser uno de los más engorrosos, y con el COVID todo eso se ha oxidado aún más. Y bueno, podría seguir hablando media hora, pero ya no quiero monopolizar la conversación. Bueno, gracias por el complemento, porque digamos, no hiciste que subrayar muchas de las cosas que, digamos, mi intervención tenía un poco por ahí, un poco, poco específica, digamos. Pero sí, casi todo lo que dijiste es un poco así. Hay una palabra, por ejemplo, que el movimiento antirracista negro usó mucho durante lo que pasó con el huracán Katrina en el 2005, me parece, sí, el 2005 en New Orleans, cuando, no sé si se acuerdan, buena parte de los, digamos, sobre todo de los pobres, y generalmente los pobres negros o hispanos o hispánicos, prácticamente fueron abandonados y encerrados en el estadio o en algunos otros lugares así. Y hay un concepto que nació ahí que me parece que es muy útil para explicar lo que ha hecho lo que han hecho buena parte de las instituciones italianas seguramente, y me parece europeas, ¿no? Que es abandono organizado respecto a esta parte, digamos, de la población, ¿no? No es un abandono como a veces se tiene, digamos, tiende a ser visto como algo que pasa, quién sabe por qué, pero no, es un abandono que, digamos, es una política de Estado. Hay que ponerla de luz en este sentido, en este modo. Así que es de ese modo, digamos, que han vivido la pandemia los migrantes, un poco como la describiste vos. Otra cosa muy importante también, que las únicas luchas políticas que hemos tenido aquí, la mayor parte fueron protagonizadas en buena parte por fuerza de trabajo migrante, porque las luchas más importantes fueron la huelga de Amazon, la lucha de los riders, la lucha de la logística, que en buena parte la fuerza de trabajo es migrante. Así que, como decías, no es que, digamos, estamos hablando de nuda vida que espera quién sabe qué. Seguramente eso es algo también para rescatar.
y que para mí están diciendo mucho también de este tipo de lucha, de lo que se viene también, ¿no? Pero nadie aguarda, por ahí las de Amazon un poco más, pero nadie, digamos, nadie ha profundizado demasiado el aspecto, la centralidad que tienen estas luchas que se han dado en estos ámbitos como algo estratégico para lo que está viniendo, ¿no? Porque se viene una reestructuración de las relaciones sociales y productivas muy fuerte. Así que otra cosa también que quería agregar era el hecho que, por ejemplo, una de las cosas de las que hablaste, Caterina, ¿no? Sí. Sí. Es que también acá hay el problema de la asilización de la fuerza de trabajo, por ejemplo, en la agricultura, es un fenómeno muy, muy grande, incentivado también por las instituciones, obviamente, ¿no? La asilización de la fuerza de trabajo. O sea, hay mucha gente que trabaja en la agricultura, trabaja en condiciones de vulnerabilidad, en condiciones, digamos, de precariedad y de ultra explotación gracias a este permiso, digamos, temporáneo de residencia, que no hace que digamos, es otra forma predatoria, ¿no? De incorporar, extractiva de incorporar el migrante a la sociedad. Y todo esto, por ejemplo, digamos, el Frente Humanitario no es que lo ha puesto mucho en luz, ¿no? Parece que una vez que llegó el barco, empezó el proceso de legalización de los que tienen suerte, misión cumplida. En cambio, a mí me parece que hay un problema ahí, ¿no? Y no estuvo tan puesto de manifiesto. Bueno, no sé si hay otras preguntas, ¿no? Si no voy a hablar todo el tiempo yo. Sí. Hola, buenas. Bueno, me animo yo a preguntar. Buenas tardes, gracias Dario y Guille por la organización de este ciclo, Miguel por tu exposición muy interesante y a todos aquí también. Miguel, quisiera hacerte una pregunta en este sentido, cuando hablas de esta ambivalencia del término de ciudadanía, y colocaste como la acepción que tiene que ver con las luchas históricas, digamos, por los derechos, ¿no? Digamos que está más desde un sentido como desde abajo, por decir así, aunque sea un poco burdo, pero más que desde arriba, que aparentemente homogeneiza en términos de derechos y deberes a los ciudadanos cuando hay desigualdades estructurales, ¿no? Y entonces, esta perspectiva. Mencionaste aparte a Chatterjee, que a mí me interesa mucho su acepción justamente de ciudadanía. Si querías como agregar alguna cuestión en este sentido, me gusta justamente como para dar un contrapunto interesante y un poco más profundo a la cuestión ciudadanista que está como en el centro de la crítica de todo este ciclo, yo creo, justo la cuestión de la ciudadanía sustantiva, ¿no? Como desde con el concepto de Chatterjee, precisamente que se relaciona con estas luchas por la efectividad, digamos, o de los derechos, por una, justamente que no se quede como precisamente en los papeles, los discursos que al tiempo se vuelven mucho más coercitivos, digamos, ¿no? Sobre las poblaciones, mucho más como se diría, como, bueno, homogeneizadores sobre una serie como de reglas sobre lo que es ser buen ciudadano, como está esta contraparte que nos habla de lo que es el intento de hacerlos valer realmente, o sea, de que se lleven realmente a cabo estos derechos como parte quizá de una membresía nacional, puede ser, o no necesariamente. Sí, si quisieras como hablar un poco más de esa acepción y ahora a propósito justamente del concepto de Chatterjee. Gracias. Sí, la ambivalencia en ese sentido es un poco como la pusiste vos, ¿no? El hecho que hay una retórica
que tiene que ver también con el discurso moderno, ¿no?, de la ciudadanía. La ciudadanía es un dispositivo, digamos, de gobierno nacido con la modernidad. Hay una retórica como que, digamos, la modernidad comporta de por sí la emancipación, ¿no?, la emancipación de los grupos subalternos o oprimidos a través de la elargición de derechos, pero en realidad, bueno, digamos, sobre esto se ha escrito mucho, pero los derechos fueron siempre logrados por las luchas, como dijiste vos, no tan seguramente desde abajo, más sobre todo, como decía Rancière en ese viejo libro, de los que no tenían parte en esa parte, ¿no? De los sin parte en la parte del todo, de los digamos así, de los excluidos. Hay un libro muy interesante, por ejemplo, de C.L.R. James, Los Jacobinos Negros, que es un libro clásico, histórico, escrito en el 38, sobre la revolución en Haití, antiesclavista, donde C.L.R. James hace ver cómo los esclavos, esclavos y semiesclavos, negros y mulatos de la isla de Haití, en realidad eran más modernos que los franceses que hicieron la Revolución Francesa, porque pedían al Estado francés de tener un derecho formal, al menos formal, pero también sustancial, igualitario respecto a la madre patria, respecto a los franceses, respecto a los latifundistas franceses en el territorio, ¿no? Y que les venía negado por el color de la piel, ¿no?, por motivos de raza. Entonces, él muestra cómo, digamos, la lucha, en este caso de los esclavos, fue, él la llama la revolución haitiana, la primera revolución realmente moderna, ¿no?, porque atraviesa el confín de la raza en el que se había quedado un poco, digamos, la Revolución Francesa. Sabemos que tenía el límite, digamos, de la propiedad, del género y de la raza. Pero la cuestión de los esclavos fue muy fuerte. Entonces, sí, para volver un poco a la demanda, la ambivalencia es un poco esta, ¿no? Mientras el discurso ciudadano se presenta como algo que empodera, en realidad hay siempre algo que está excluido ahí, ¿no? No es que no empodera de por sí. Son las luchas de los excluidos que van como enseñando el ensanchamiento de los derechos, ¿no?, llamémosla de la inclusión. El problema es que después la ciudadanía generalmente actúa como un dispositivo de captura. No es que da el derecho, pensemos lo que pasó, por ejemplo, con el movimiento por la lucha de los derechos civiles, ¿no?, de las poblaciones negras en Estados Unidos, donde se dieron finalmente los derechos, pero, digamos, a nivel, digamos así, solo formal y con una estrategia, digamos, de incorporación de una parte de la élite negra, de una parte de los negros a la élite blanca, y con una estrategia de mantener en una esfera de igualdad, al menos formal, pero siempre de exclusión y marginal de buena parte, ¿no?, de la población negra americana, norteamericana. Así que un poco la ambivalencia está un poco en el término mismo, ¿no?, que uno lo piensa, la ética ciudadana piensa el derecho, pero en realidad no es tan así, ¿no?, si uno va a ver la historia. Como dice Etienne Balibar, ha escrito mucho sobre esto, ¿no?, el hecho que a la base de la idea de ciudadanía está la insurrección de lo marginal, de lo excluido, como, digamos, motor de los derechos, y no tanto las instituciones, ¿no? Porque el discurso de la ciudadanía tiende un poco a hacer el fetichismo de las instituciones, ¿no?, a fetichizar las instituciones, el Estado y los canales de la participación, llamémosla con un viejo término, burguesa, ¿no?, del Estado, digamos, nación moderno, burgués, si lo queremos llamar así. En cambio, no es así, ¿no? Todo lo contrario, porque después ese fetichismo lleva como una especie de estancamiento, de agotamiento de las instituciones mismas, ¿no?, que necesitan después de
otro movimiento revitalizador desde abajo, ¿no? Para producir más derechos. Y esto porque, digamos, la ciudadanía está siempre dentro, o al menos casi siempre, dentro de un sistema que tiene una lógica de producción de valor y que revoluciona constantemente las relaciones, ¿no? Como decía Marx. Entonces está claro que es como que los derechos van viniendo, se van poniendo a la luz a partir de las luchas específicas que se van dando a partir de los cambios mismos, ¿no? No sé si fui claro porque en español a veces en castellano no logro, no me vienen enseguida las palabras. ¿Sí? Y Chatterjee es un autor muy importante sobre eso, su libro La ciudadanía, ¿no? Esta idea que una parte de la sociedad vive en lo que sería la sociedad civil y puede contratar los derechos, ¿no? Mientras otra parte vive en la sociedad política, que es un término que él toma de Gramsci, y ahí tiene que luchar por sus derechos porque no los tiene, ¿no? Tiene que ocupar casas, tiene que generarse la luz, tiene que lograr acceder a la vacuna, tiene que lograr tantas cosas que no, digamos, que no le vienen dadas porque no está dentro la esfera de la sociedad civil, que es la esfera de la biopolítica, ¿no? Como yo la llamé antes, si uno la quiere llamar de este modo. Gracias. Yo pienso que ese, digamos, es el supuesto fundamental de lo que produce lo que Robinson llamó capitalismo racial, ¿no? El capitalismo racial produce esta heterogeneidad social, esta jerarquización de la ciudadanía constantemente que atraviesa y que no se da siempre siguiendo la línea del color, porque también eso habría que verlo un poco mejor, pero que tiene que ver con la raza, ¿no? Y con la historia del dispositivo de la raza y cómo el capitalismo lo pone siempre, digamos, tiene un límite que no puede ultrapasar, que no puede, digamos, superar, porque está dentro de la producción de valor misma. Sea económico, sea aunque cultural, porque también es un discurso cultural productivo, ¿no? Toda la máquina securitaria que han producido los estados neoliberales o llamados estados penales, ¿no? Da una parte, por un lado sirven para gobernar las desigualdades gigantescas que crean, ¿no? Con esferas cada vez más, digamos, que están por afuera o marginales o excluidas y que vienen gobernadas con un aparato más bien represivo. Pero por otro lado, esa máquina viene puesta también a funcionar en términos productivos porque dentro de la cultura dominante, dentro de la economía política cultural de las sociedades occidentales, es algo que, digamos, es algo que moviliza el otro lado, ¿no? Es algo que termina pagando. Si yo hago un discurso de represión hacia una parte, metíamos a Salvini, ¿no? Reprimiendo con todo su dispositivo securitario una parte de la población, en teoría aumenta la productividad de la otra, ¿no? Está muy claro eso. Sea a nivel material, sea a nivel también de interpelación subjetiva, ¿no? Como decía Althusser. Y como dice también Foucault en ese libro, en Hay que defender la sociedad. Muerte tuya, vida mía. Pues creo que hay otra palabra de Dani que quiere intervenir. Hola, muchas gracias. Preguntaba porque no sabía hasta qué punto estábamos yéndonos de tiempo. Muchas gracias, Miguel, por la intervención, de verdad. Yo tenía 3 puntos que intento plantear rápido. Bueno, antes de esos 3 me ha parecido muy útil la noción que supongo que todas teníamos en la cabeza de una manera u otra durante mucho rato, para articularla bien, de abandono organizado, ¿no? Sobre todo porque dentro de o contra todos esos términos que son la gran familia de la bonita palabra, ciudadanía, todos esos términos que comentabas al final de la exposición que era necesario poner en cuestión,
hay un par que contra ellos parecen que tienen cierta potencia útil, que son expulsión y abandono, sobre todo, ¿no? Bueno, dos entre otros. Eso me lleva a la primera de las tres cosas. Sobre lo que comentabas de esa lógica de pasas la frontera y ya está, ¿no? Una vez se pasa ese umbral donde el hotspot del que hablabas, entonces parece que todo se olvida y ya está. Me lleva a plantear si otro término de esa familia de palabras bonitas, o no tienen por qué ser bonitas, pero todas funcionando en el mismo sentido, es la dualidad inclusión-exclusión. Incluso la poca reflexión que suscita el término exclusión, ¿no? Porque la exclusión es perfectamente funcional y está perfectamente incluida en todo el marco. Cuando vemos a la estructura mandando el mensaje de decir ya vale, ¿no? Ya tienes tu dosis de ciudadanía, tu pequeña dosis de no ciudadanía, ¿no? En tanto que miembro del resto o en tanto que otro. La segunda era sobre las luchas y la presencia en las luchas que comentabas a propósito de una pregunta anterior. Claro, no creo que en España en ese sentido haya muchas diferencias, seguro que sí, pero bueno, hay similitudes. En el caso de los mensajeros, de las Kellys, de las limpiadoras, ¿no? La importante conexión que tienen esas luchas en lo laboral, durante la pandemia ni hablamos de los mataderos, por ejemplo, ¿no? De esas luchas en lo laboral y de esas luchas en materia de derecho a la vivienda, por ejemplo. Durante la última década en España, la manera en que luego eso se traducía a otras, digamos, dimensiones públicamente o a otros estadios políticos y lo fácil que se olvida, por ejemplo, lo mayoritario que es la presencia de la población extranjera en las luchas por la vivienda, por ejemplo, ¿no? Y de ahí a la tercera. En un tiempo en el que la absorción política de todas esas luchas es una dinámica constante, ¿no? Y si me permitís la expresión aquí en confianza, el que la representación política correspondiente tenga, antes tú hablabas de una mujer negra según, ¿no? Siempre con su estetización o según qué perfil, tener el negro del partido político. No puedo evitar que me venga a la cabeza pensar en un parlamentario senegalés de un partido socialista en el gobierno que recién ha visitado Senegal para continuar su papel principal en unas políticas criminales, ¿no? Brutales, por ejemplo, pero no solo, ¿no? De ahí en muchos otros partidos. ¿Hasta qué punto, ahí acabo, esa potencial resistencia o esperable, por lo menos desde mi punto de vista, resistencia a esas absorciones políticas puede permitir que, como decías tú, creo que has aludido en un momento a todos esos son ejemplos que son avisos de lo que viene, ¿no? Avisos al general de la población, también pueden ser ejemplos de, no sé cómo llamarlo, de otras formas políticas realmente resistentes también en ese sentido, una especie de política, diríamos, acéfala, ¿no? O sin necesidad de representación al estilo occidental, colonial, establecido y ultrademócrata, por decirlo así. Yo hasta aquí te repito las gracias. Bueno, también gracias a vos por completar muchos de los razonamientos que por ahí estaban medio como tirados en la mesa, pero sin desarrollar un poco mejor y un poco más claramente, pero seguramente sí. Yo creo que igual la situación no sé, por lo que yo sé, me parece que la situación de la lucha de los inmigrantes en España, en algunos sectores es un poco más avanzada que en Italia, porque por ejemplo acá de las cuidadoras o de lo que acá se llama doméstica, es algo de lo cual se habla muy poco, se habla siempre como, digamos, son los universitarios que hablan, digamos, que toman la voz de estas trabajadoras o de esta parte de la población, pero no es algo que tenga mucha visibilidad.
Sí, en cambio, los movimientos por el derecho a la habitación, sí, acá también en Italia fueron y son muy importantes y tienen la composición es mayoritariamente también de tipo extranjera. Así que sí, seguramente sí. No, yo decía que los riders y en parte la logística y en parte Amazon, lo que muestran es cómo digamos, muestran un poco lo que se viene porque han funcionado bien como movimientos, digamos, de recomposición política de una fragmentación, ¿no? Que también era social y, si uno quiere, racial desde un cierto punto de vista. En ese sentido, me parece que están mostrando algo bastante importante. Y son son los únicos ejemplos, son los ejemplos más vitales que hemos tenido aquí los últimos meses. Sobre todo la huelga de los trabajadores de Amazon, que prácticamente se han parado casi una buena parte de los 40.000 trabajadores que tiene Amazon en Italia, en los distintos rubros de la distribución, ¿no? Desde los negocios al transporte, al faquino, ¿cómo se dice el faquino? A los que cargan las mercaderías. Y ahí buena parte de la composición también es fuerza de trabajo migrante. Así que en ese sentido me parece que ha funcionado, ha enseñado mucho como movimiento de recomposición, digamos, y como de rilancio, de una ulterior de relanzar desde allí otras cuestiones también que tienen que ver con los derechos y con las luchas que va a haber en el mundo del trabajo y no solo. Vale, muchas gracias entonces, Miguel, por tu intervención. Y bueno, veo que ya la gente se está yendo y entonces brevemente dar las gracias a todos por participar. La próxima sesión será el martes 27 de abril. Hablará sobre sostenibilidad José Mancilla. Y nada, repetir otra vez. Muchas gracias a todos y hasta el martes 27. Bueno, gracias a todos. Un saludo. Un saludo. Chao, gracias. Chao. Chao.